Bienvenidos de nuevo a su canal Anatomía de Bravo. Este tema va a ser tronco encefálico, una configuración externa. Lo que vamos a hacer es primero una vista anterior del tronco encefálico de este lado y de este otro lado una vista posterior. El tronco encefálico, la configuración externa, es algo que siempre nos van a poner en los exámenes prácticos a localizar a las diferentes estructuras. Así como también en el teórico vamos a ver que ciertos sitios del tronco encefálico corresponden al origen aparente de los nervios craneales. Los nervios craneales del 3 al 12 van a tener dos tipos de orígenes. El origen real, que es el núcleo, o sea, los somas neuronales que lo originan y están en el interior del tronco encefálico, y el origen aparente. El origen aparente, que es el que vamos a estar viendo acá, corresponde a la emergencia de los nervios craneales hacia afuera en el tronco encefálico, o sea, por donde se van a estar saliendo del tronco encefálico y se van a dirigir hacia su órgano diana. Entonces, de este lado primero vamos a poner a la vista anterior. El tronco encefálico va a tener tres partes. Lo vamos a dividir de forma muy esquemática en tercios. El tronco encefálico, la parte más superior, va a corresponder al mesencéfalo. La parte media correspondería al puente de Barolio, o también llamado protuberancia. Y por último, la parte más inferior recibe el nombre de médula oblongada, o también llamada bulbo raquídeo. A continuación, tenemos que aprendernos a qué nivel del tronco encefálico se localizan cada uno de los nervios craneales. A nivel del mesencéfalo, vamos a localizar a los nervios craneales 3 oculomotor y 4 troclear. A nivel del puente o protuberancia vamos a tener al nervio craneal 5 trigémino, al 6 abducens, al 7 facial y al 8 vestíbulo coclear. Y por último, a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo vamos a tener al 9 glosofaringio, 10 vago, 11 accesorio y 12 hipogloso. Bueno, ahora vamos a dibujar en una vista anterior cada una de las partes. El mesencéfalo, si lo vemos en su vista anterior, tenemos que tiene como dos patitas. Estas como dos patitas que forman una apertura en forma de V corresponden a los pedúnculos cerebrales. Igual, de lado y lado. Recordamos que el encéfalo se va a estar conectando inferiormente con el tronco encefálico, que el tronco encefálico se continúa más inferiormente con la médula oblongada. ¿Por medio de quién se comunica el encéfalo específicamente con el tronco encefálico? Pues con la parte más superior del tronco encefálico, que son los pedúnculos cerebrales. ¿Por qué menciono esto? A veces nos suelen preguntar en qué porción del tronco encefálico se localizan los pedúnculos cerebrales. En el mesencéfalo. Recordemos también que las vías córtico-espinal o piramidal van a estar pasando del encéfalo hacia el tronco encefálico por medio de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Ya que tenemos los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, vemos que aquí justo en medio de ellos se forma una fosa. Esta fosa, como está en medio de los dos pedúnculos cerebrales, recibe el nombre de fosa interpeduncular. Y acá viene un dato súper importante. A nivel de la fosa interpeduncular es el origen aparente del nervio craneal 3 oculomotor. Siguiente nervio craneal, aquí a los lados de los pedúnculos cerebrales voy a estar poniendo al nervio craneal 4 abducens. Muy importante, el nervio craneal 4 troclear no se origina en la cara anterior del tronco encefálico. De hecho, es muy preguntable del 4, que es el único nervio craneal que se origina de la cara posterior del tronco encefálico. Pero si fuera una vista anterior, lo veríamos que rodea los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo y se dirige más o menos de esta manera. Este sería el 4 troclear. Y eso es todo lo de mesencéfalo en una vista anterior. Siguiente, el puente o protuberancia. El puente o protuberancia en una vista anterior tiene justo un surco en la línea media. Ese surco que tiene en la línea media recibe el nombre de surco
basilar. ¿Por qué se llama surco basilar? Porque en él va a estar descansando la arteria basilar. De hecho, siendo muy específicos, la arteria basilar se localiza entre el puente de protuberancia y el clivus del hueso occipital. Y todo esto que estamos viendo de la protuberancia en una vista anterior se va a llamar cara anterolateral de la protuberancia. Súper importante, ¿qué nervio craneal se va a estar originando en la cara anterolateral de la protuberancia? El nervio craneal 5 trigémino. ¿Por qué le puse una bolita grande y una bolita chica? Recordamos que 5 trigémino se llama trigémino porque tiene 5 ramas. B1 oftálmico, 5-2 maxilar y 5-3 mandibular. Recordamos que 1, 2 y 3 son meramente sensitivas. En cambio, la rama 3, aparte de ser sensitiva, 5-3 mandibular también es motor. Entonces, esta raíz gruesa corresponde a la raíz sensitiva y esta raíz delgadita correspondería a la raíz motora de 5-3. Siguiente, entre la protuberancia y la médula oblongada, que va a estar más inferiormente, hay un surco. Este surco muy marcado entre la protuberancia y la médula oblongada recibe el nombre de surco médulo-pontino. El surco médulo-pontino es el origen aparente de los nervios craneales 6 abducens, 7 facial y 8 vestíbulo coclear. Muy importante, los nervios craneales, ¿cómo se enumeran? Se enumeran conforme se localizan de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás. De hecho, vemos que más o menos van a ir en orden descendiente. Entonces, surco médulo-pontino se originan 3 nervios craneales. De estos 3 nervios craneales hay que aprendernos específicamente dónde se origina cada uno de ellos. En la parte más medial del surco médulo-pontino es donde se origina el 6 abducens. Entonces, 6 abducens se origina en el surco médulo-pontino, pero importante señalar que es el más medial. Siguiente, en el surco médulo-pontino, pero lateral al 6 abducens, se va a estar originando un nervio craneal que igual va a tener 2 raíces, que corresponde al 7 facial. Y por último, del surco médulo-pontino, pero en las partes más laterales, se va a estar originando el nervio craneal 8 vestíbulo coclear. Entonces, el 7 facial, podríamos decir que de los que se originan en el surco médulo-pontino, es el intermedio, mientras que el 8 vestíbulo coclear, de los 3 nervios craneales que se originan en el surco médulo-pontino, sería el más lateral. De hecho, esta parte más lateral del surco médulo-pontino está justo en un ángulo entre el puente y el cerebelo. Este sitio se llama ángulo ponto cerebeloso. Entonces podemos decir que el 8 vestíbulo coclear, aparte de ser el más lateral del surco médulo-pontino, es el que se localiza a nivel del ángulo ponto cerebeloso. Siguiente, la médula oblongada o bulbo raquídeo, en una vista anterior, va a tener 4 pilares. Los 2 pilares centrales reciben el nombre de pirámides. Pirámide y pirámide. Importante recordar, en la parte más inferior de las pirámides hay como un tachecito. Este tachecito en la parte más inferior de las pirámides corresponde ¿a qué? Corresponde a la decusación piramidal. Súper pregunta de examen. Recuerden que la vía córtico-espinal o piramidal tiene 2 porciones, la lateral y la anterior. ¿Cuál es la vía córtico-espinal que decusa? La lateral. Aquí decusa en la decusación de las pirámides. Bueno, los 2 pilares centrales son las pirámides y los pilares laterales reciben el nombre de olivas. Entonces nos quedan 2 surcos entre las olivas y las pirámides y 2 surcos laterales a las olivas. ¿Cómo se llaman estos? El surco que nosotros vamos a tener justo por detrás de las olivas, todo esto recibe el nombre de surco retro-olivar. Por el contrario, este surco que va a estar
entre la pirámide y la oliva recibe el nombre de surco preolivar. ¿Por qué se llama surco preolivar? Porque está antes o medial a la oliva. Súper pregunta de examen: en el surco retroolivar, ¿qué nervios craneales se van a estar originando? En el surco retroolivar, de arriba hacia abajo, se origina el nervio craneal 9 glosofaringio, después le sigue el 10 vago y por último, más inferiormente, tendríamos al 11 accesorio. Entonces, de igual manera, aparte de que nos pregunten quiénes emergen por el surco retroolivar, 9, 10 y 11, nos pueden preguntar de forma más específica. De los que emergen por el surco retroolivar, el 9 es el más superior, el 10 vago sería el intermedio y el 11 accesorio sería el más inferior. Estos tres nervios craneales van a tener actividad parasimpática, el 9 y el 10. ¿Qué característica tienen estos tres nervios craneales a nivel interior del tronco encefálico? 9, 10 y 11 son motores. Es por eso que juntos estos nervios 9, 10 y 11 comparten un núcleo motor que recibe el nombre de núcleo ambiguo. Entonces, súper pregunta de examen. El núcleo ambiguo, ¿qué tipo de información tiene? Motora. ¿Cuáles son los tres nervios craneales que lo forman? 9, 10 y 11. De hecho, si recordamos, de base de cráneo, 9, 10 y 11 salen por el agujero yugular. Siguiente, por el surco preolivar, únicamente va a estar emergiendo un nervio craneal. El único nervio craneal que va a estar emergiendo por el surco preolivar sería el 12 hipogloso. Bien, esto es todo lo de una vista anterior que siempre nos preguntan. Ahora vamos a hacer de forma rápida una vista posterior. Lo primero que tenemos de nuestro tronco encefálico corresponde al mesencéfalo. El mesencéfalo, en una vista posterior, va a tener como 4 bolitas. Estas 4 bolitas reciben el nombre de tubérculo cuadrigémino, o también se pueden llamar colículos. Cualquiera de los nombres es exactamente lo mismo. Tubérculo cuadrigémino, colículos, nos referimos a lo mismo. Entonces, estos dos superiores corresponden a los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores. Y estos que estamos viendo por acá, por el contrario, corresponden a los tubérculos o colículos inferiores. Súper pregunta de examen: los colículos o tubérculos cuadrigéminos son relevo de la vía visual y de la vía auditiva. ¿Cuál de cada uno? Los colículos superiores son relevo de la vía visual. Por el contrario, los colículos inferiores son relevo de la vía auditiva. Y por último, por debajo de los colículos inferiores, habíamos dicho que hay un único nervio craneal que se origina de la cara posterior del tronco encefálico. Justo por debajo de los colículos inferiores es donde se va a estar originando el nervio cuatrotropial. El nervio craneal cuatrotropial es el único que emerge de la cara posterior del tronco encefálico, rodea al mesencéfalo y por eso en una vista anterior lo vamos a ver a los lados de los pedúnculos cerebrales. Siguiente, a nivel de protuberancia y de médula oblongada vamos a tener a la fosa del cuarto ventrículo. La fosa del cuarto ventrículo, como tiene forma de rombo, recibe el nombre de fosa romboidal. ¿Quién va a estar formando a la fosa romboidal? Recordamos que el tronco encefálico se conecta posteriormente con el cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Entonces, vamos a dibujar primero a los pedúnculos que conectan al mesencéfalo con el cerebelo, que estos serían los pedúnculos cerebelosos superiores. Luego
Aquí de forma media tendríamos a los pedúnculos que conectan a la protuberancia con el cerebelo, que corresponden a los pedúnculos cerebelosos medios. En la parte más inferior tendría a los pedúnculos que van a conectar a la médula oblongada con el cerebelo. Estos pedúnculos serían los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y ya nos quedó una fosa en forma de rombo, que por eso va a recibir el nombre de fosa romboidal. La fosa romboidal contiene dentro de ella ¿a quién? Al cuarto ventrículo. Súper pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos pares de pedúnculos que forman a la fosa romboidal? Los pedúnculos cerebelosos superiores de mesencéfalo y los pedúnculos cerebelosos inferiores de médula oblongada. Los pedúnculos cerebelosos medios no participan en la delimitación de la fosa romboidal. Siguiente, acá dentro de la fosa romboidal hay unas salientes. Estas salientes que están dentro de la fosa romboidal, que se verían como dos bolitas, reciben el nombre de colículo facial. El colículo facial, de forma breve lo explico, corresponde internamente a fibras motoras del núcleo del 7 facial que para salir anteriormente por el surco médulo-puntino lo que tienen que hacer es rodear al núcleo del nervio craneal 6 abducens. Entonces, esta vuelta que hacen las fibras del 7 motor facial sobre el 6 abducens recibe el nombre internamente de rodilla de facial. Esos axones rodeando hacen una protrusión en la cara posterior del puente que se llama colículo facial. Entonces, colículo facial es el nombre de las salientes externamente. Si les preguntan para el examen, ¿qué porción del facial forma la rodilla del facial? Las fibras motoras. ¿A quién rodean? Al núcleo del 6 abducens. Acá en la parte inferior de la fosa romboidal, justo a nivel del vértice, es donde se va a estar continuando de forma inferior el cuarto ventrículo con el conducto central de la médula espinal. También, dato importante, justo a nivel del vértice inferior de la fosa romboidal profundo hay un área que recibe el nombre de óvex. ¿Qué es importante del óvex? Que justo profundo al óvex se localiza algo que se conoce como área postrema. El área postrema es el área del vómito. Siguiente, en el vértice inferior se van a estar localizando los núcleos de dos nervios craneales. Estos núcleos protruyen como en forma triangular. Los triángulos inferiores, bueno, hagamos de cuenta que sí se ve como un triangulito. Los triángulos inferiores son el triángulo del vago. Y por el contrario, los triángulos superiores corresponderían al triángulo del 12 hipoglóso. Dato igual importante, la primera parte de los pedúnculos cerebelosos inferiores también recibe el nombre de cuerpo restiforme. Nuestra última parte sería la médula oblongada o bulbo raquídeo, que recordamos que viene siendo la parte superior o continuación de la médula oblongada, perdón, de la médula espinal. La médula espinal, su cordón posterior, estaba formado medialmente por grácil y lateralmente por cuneiforme. Entonces, de igual manera aquí, nosotros vamos a tener dos pilares mediales que van a tener una saliente circular y dos pilares laterales. Estas salientes de los pilares corresponden, los mediales son el tubérculo de grácil y los laterales corresponden al tubérculo cuneiforme. Estos de grácil y cuneiforme están en la parte más superior de la médula oblongada. Recordamos que
en la parte más superior de la médula oblongada, es donde decusan grácil cuneiforme. La decusación de grácil cuneiforme en la parte superior de la médula oblongada corresponde a las fibras arcuatas internas. Una vez que decusan en las fibras arcuatas internas, después van a continuar ascendiendo como el lemnisco medial. Y hay más estructuras, obviamente, pero de forma muy resumida, lo principal y preguntable para nuestros exámenes sería esto. Entonces, ¿qué tenemos que repasar súper bien? Los orígenes aparentes de los nervios craneales. Y sería todo, nos vemos en el próximo video.